Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Eh, Agradezco la participación a cada uno de ustedes en el curso de actualización internacional, higiene e inspección sanitaria de tamales, que estará a cargo del ingeniero Diego Silva. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el docente lo solicite. Y para aquellos que tienen dudas y consultas, al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Le doy paso a su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo del que les habla, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú, ¿no? Y esta noche vamos a ver, vamos a hablar, vamos a conversar sobre un tema relacionado a todo lo que viene a ver lo que es la higiene e inspección sanitaria en camales, ¿no? Hoy en día, este término camales ya, digamos que ya dejó de denominarse, al menos en Perú ya dejó de utilizarse esa terminología. Ahora se consideran mataderos, ¿no? Mataderos es la denominación que se les brinda ahora a todos los centros de faenamiento en donde se va a hacer el beneficio de animales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar el término camales. La higiene y la inspección sanitaria fundamental para todo el proceso, porque ello nos va a asegurar de que de nuestro establecimiento, matadero o camal, como queramos llamarlo, está saliendo un producto de altísima calidad. Obviamente que todo el tema productivo va a terminar en esta etapa y obviamente todo lo que queremos que llegue nuestro producto final hacia el consumidor, queremos que llegue obviamente de altísima calidad. Si durante todo mi proceso de producción he tenido alto índice de productividad, entonces lo que nosotros buscamos finalmente en esta etapa es justamente que se mantenga lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Y por eso es fundamental. Entonces, la industria cárnica hoy en día desempeña un papel crucial en la cadena alimentaria, ¿no? Lo que nos ayuda a garantizar el suministro de carne de calidad de la población. Eso es lo que se busca con todo el procesamiento, con las buenas prácticas de manufactura que se deben realizar dentro de los mataderos. Existe un reglamento hoy en día que está vigente, el cual nos está permitiendo tener mucho mayor orden, mucho mayor em, inocuidad al momento de hacer los procesamientos, es decir, higiene, y es fundamental para que ese producto finalmente llegue al consumidor final sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Sin embargo, para asegurar la inocuidad de los productos cárnicos es esencial abordar rigurosamente la higiene y la inspección sanitaria en los camales, lugares donde se realiza el procesamiento y sacrificio de animales. Esto es fundamental. La inocuidad va de la mano con la higiene y va de la mano con la inspección sanitaria. En la inspección sanitaria se abordan tres momentos. La inspección sanitaria antes mortem, en donde se hace no solamente la revisión de aquellos animales que van a entrar al procesamiento de faenamiento, sino de que las instalaciones se encuentren en correcto estado de funcionamiento. Eso lo hace el médico veterinario. Obviamente el médico veterinario es el que va a hacer todo eso, acompañado de su administrador. El administrador, ingeniero zootecnista, médico veterinario, administrador propio de carrera, eso va a depender ya obviamente de cómo se maneja el establecimiento de beneficio. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente que el médico veterinario
de su apreciación técnica, su apreciación sanitaria y lo haga llegar directamente hacia el administrador. Esa es la finalidad. Si hay algo que está fallando, el administrador debe tomar rápidamente cartas en el asunto para justamente poder, poder tener la higiene y la inocuidad necesaria. El segundo paso es todo el proceso de faenamiento y posteriormente el post-mortem. Todo eso lo hace el médico veterinario, obviamente acompañado del personal administrativo que trabaje dentro del establecimiento, ¿sí? Sí o sí, tienen que andar siempre todos juntos de la mano para la toma de decisiones. Obviamente el médico veterinario es finalmente el que dará la salida del producto cárnico de los establecimientos de beneficio para ya irse y trasladarse hacia el consumidor final, bueno, el mercado para llegar al consumidor final, ¿no? Eso es lo que se busca con el tema de la higiene, fundamental. Si no hay higiene, es imposible que podamos tener un producto de alta calidad, ¿sí? O que terminemos ese proceso. Eso es lo que se ve, siempre se va a ver. El médico veterinario acompañado de un personal, ya sea un operario, sea el administrador, sea alguien que tenga algún tipo de rol dentro del establecimiento del camal o matadero, como querramos llamarlo. ¿Para qué? Para que tome las decisiones de manera consensual. Obviamente la parte que a él le corresponde, la parte sanitaria, es una decisión que lo toma única y exclusivamente él y simplemente lo que va a hacer es informar no solamente a la parte administrativa, sino también a la parte, en este caso, que pueda haberse involucrado propietarios o propietario o comprador del producto cárnico que está saliendo o que está dentro del establecimiento y está pasando, obviamente, la rigurosidad necesaria, ¿no? Vamos a ver definiciones básicas, ¿sí? Las definiciones básicas, vamos a ver higiene, concepto y su relevancia. La higiene en el contexto de la industria cárnica, ya dentro de la industria cárnica de mataderos o camales, se refiere al conjunto de prácticas, en el conjunto de prácticas y medidas destinadas a preservar y promover la salud. Eso es lo que se busca de hacer todo lo más limpio posible y de esta manera vamos a ayudar a preservar y promover la salud. Es decir, de ese camal no va a salir ningún tipo de foco infeccioso porque estamos trabajando de la mejor manera. Así como, así como también prevenir la propagación de enfermedades, tales que se puedan dar tanto entre los animales como entre seres humanos. Entonces, es fundamental. La higiene es fundamental. Vamos a ayudar a prevenir temas de salud, ¿sí? Temas de salud, temas de contagio de enfermedades, etcétera, etcétera. Y obviamente el tema de higiene nos va a conllevar a tener un ambiente laboral óptimo, ¿no? Un ambiente laboral óptimo. Inspección sanitaria, ¿cuál es su significado? ¿Cuál es su objetivo? La inspección sanitaria se refiere a un proceso sistemático y regulado de evaluaciones y control que se llevan a cabo por autoridades competentes con el fin de garantizar de que las instalaciones, lo que les venía diciendo, las instalaciones, los procesos y los productos relacionados con temas de alimentación cumplan con los estándares sanitarios preestablecidos. ¿Sí? Entonces, eso es. Por eso el médico veterinario, si bien es cierto, tiene la decisión final de qué productos sale o qué productos se tiene que eh, retener, hacer evaluaciones para que pueda salir, si considera que hay sospecha de algún tipo de enfermedad. Entonces, pero el resto sí, el tema de instalaciones, el tema de procesos, tiene que ir de la mano, obviamente, con la parte administrativa. Entonces, es fundamental. ¿Y cuál es el objetivo? Lo que hemos visto un poco relacionado con el tema de higiene. Evitar, evitar de que exista algún tipo de contagio o que se cree algún tipo de problema de salud con los productos que puedan salir hacia el consumidor final.
¿sí? Camal. Bueno, camal, vamos a entender en este caso como término camal o matadero, ¿no? Se hace en este caso referencia al lugar en donde se va a realizar eh, el sacrificio o beneficio de animales, en donde se va a realizar los procesos o manipulación de aquellos animales que van a ser obviamente beneficiados, nos ayudan a tener un mejor control, nos ayuda a tener un entorno sanitario mucho más llevadero. Entonces, el camal, camal o matadero, es el lugar en donde es el lugar físico, son las instalaciones en las cuales se van a realizar todo el proceso de faenamiento, obviamente utilizando el manual de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer nuestro médico veterinario. Nuestro médico veterinario, luego de realizar lo que les venía diciendo, las fases previas, ¿no? La antes muerte, donde los animales todavía están vivos, va a empezar a determinar si existe o no existe algún animal que esté sospechoso de alguna enfermedad, se tenga que aislar, matar al final, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso ya propio del faenamiento, en donde de igual manera él en todo momento es partícipe, ¿no? Obviamente no, de repente no como un operario, pero sí monitoreando de que todos los procedimientos se den de manera correcta. Y finalmente el postmortem, como podemos ver en la imagen, en donde empieza y hace la revisión de carcasas, empezar a buscar que no exista agentes patógenos que puedan ser contagiosos hacia el ser humano y evitar justamente problemas de salud pública. Por eso es fundamental manejar estos aspectos de la mejor manera posible, ¿no? Normativas y regulaciones. Hoy en día, por lo menos en Perú, existe una normativa vigente. Hay un reglamento, ¿no? La legislación aplicable a la higiene en camales a nivel de Perú. Hay un reglamento nacional de mataderos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Ese reglamento regula todo lo que se necesita y todos los requerimientos que un establecimiento debe pasar para poder tener una calificación, ¿no? Hay calificación de matadero tipo uno, tipo 2 y tipo 3. El tipo uno, obviamente, mataderos pequeños, medianos y grandes, cada uno con las especificaciones y el número de animales, el cual van a ser el número de animales máximo que van a poder beneficiar dentro de un día. Entonces, todo ello de acuerdo a los reglamentos. ¿Qué cantidad de operarios debe tener por número de animales? ¿Cuántos médicos veterinarios? Etcétera, etcétera. Hay una regulación, hay una normativa, ya está en vigencia aproximadamente en Perú, si mal no recuerdo, entre 2000, ya salió el reglamento y la vigencia del reglamento en 2011 y empezó a ser aplicable a partir de 2015, 14, perdón, 2014 en adelante. Requisitos, o lo que les decía, ¿no? Los requisitos que deben tener, ¿no? Los requisitos que se debe tener, sanitarios que debe tener el establecimiento y obviamente eso debe estar regulado por las autoridades competentes. Los camales perdón, digamos, que están regulados no solamente por la normativa de mataderos, ¿no? Obviamente ahí se ve todo el tema estructural, la parte, lo que vendría a ser infraestructura, lo que vendría a ser todo o la parte organizacional y también está estipulado el tema de que lo debe monitorear también salud, porque hay un proceso de manipulación de alimentos y ese proceso de perdón, ese proceso de manipulación lo monitorea, en este caso, el Ministerio de Salud, obviamente por sus entes competentes de manera descentralizada. Entonces, tanto en este caso, SENASA, que vendría a ser el órgano regulador del reglamento, y el Ministerio de Salud están involucrados en todo lo que viene a ser el tema de los requerimientos sanitarios establecidos. Todo operario debe tener su carnet de manipulación
pasar de manera bimestral o trimestral, dependiendo del cronograma del matadero, tienen que pasar sus inspecciones sanitarias, hacerse todas las evaluaciones necesarias para demostrar de que el personal que trabaja dentro del matadero está 100% saludable y que no va a haber ningún riesgo de que se pueda contagiar algún tipo de enfermedad. Por eso hay esas normativas, ¿no? Lo que les decía, entonces, por un lado tenemos el reglamento sanitario de faenamiento de animales, ¿no? Este es un poco el tema introductivo. ¿Y quien lo regula? SENASA. Y la otra parte, bueno, lo que lo ve el tema del Ministerio de Salud. Las instalaciones y diseños que debe tener un matadero o un camal, tiene que tener en este caso, condiciones que favorezcan todo el proceso de limpieza, ¿sí? Todo el proceso de limpieza, todo el proceso de que exista un aseo adecuado, ¿ya? Lo que nos debe ayudar, justamente lo que decía, diseños higiénicos, ¿no? Del camal. Que al momento de hacer, por ejemplo, de empezar a baldear o hacer la limpieza con agua, el agua ya tenga un destino final, ¿no? Que tenga ya digamos, una forma, una estructura de que facilite ese proceso de evacuación del agua, ¿no? Áreas de procesamiento y almacenamiento y manipulación de los productos cárnicos, ¿no? Tenemos que tener una sala de faenamiento. La sala de faenamiento empieza con la zona de aturdimiento. eh, l- bueno, varía dependiendo de la especie, la zona propia de faenamiento, en donde se hace luego del aturdimiento el desangrado, ¿no? Y ya el proceso propio de faenamiento, que vendría a ser el sacado de pelaje, ¿no? O cuero, dependiendo de la especie, el proceso de desvisceración y el proceso ya pues de limpieza de la carcasa, ¿no? Y finalmente ya lo que vendría a ser la zona de oreo, la zona de pesado y la zona, ya finalmente la zona la zona frigorífica en donde se va a tener, obviamente, se va a tener en este caso al producto cárnico eh, baja temperatura para poder hacer que se mantenga, ¿no? Para que se mantenga y no haya proliferación de ningún tipo de agente patógeno, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un establecimiento. Por otro lado, si se utiliza, por ejemplo, agua hirviendo, para eso tiene que haber una zona de escaldado, sí, ¿no? Escaldado. Esa zona de escaldado obviamente va a tener su sistema que ya, y obviamente su instalación. Zona de viscerado, ¿no? La zona de viscerado va a tener también sus estructuras, viscerados, órganos blandos, órganos, eh, vísceras, etcétera, etcétera, ¿no? Almacenamiento de insumos, por ejemplo, insumos de limpieza, insumos, utensilios que se utilizan, cuchillos, herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Que se hagan y proceso de de la manipulación, ¿no? La utilización o el almacenamiento de equipos que se puedan, en este caso, indumentaria, cascos, tapabocas, guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos lugares tiene que estar muy bien identificado, tiene que estar correctamente aislado porque obviamente existe un proceso eh, para evitar que exista un proceso de contaminación de esas zonas. Entonces es fundamental que esté todo bien señalizado y obviamente el personal tiene que estar bien capacitado para saber hasta qué zona puede llegar, ¿no? Y todo lo que es las instalaciones del tratamiento de desechos. Sabemos de que al momento de hacer un proceso de desvisceración, se va a hacer la eliminación de productos
a nivel de vísceras, productos desechables. Esos productos desechables tienen que tener una finalidad, un tratamiento con la intención de que nuestro matadero o camal no sea un foco infeccioso, o sea, no atraiga a otros agentes o vectores que transmitan enfermedades como las moscas, gallinazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se debe tener bien preparado una poza, sea un pozo séptico que esté perfectamente sellado, que no exista ningún proceso de contaminación, de que haya de repente una poza de oxidación, que exista un proceso de purificación de las aguas hervidas para que esas aguas hervidas puedan llegar hacia un lugar y no exista ningún tipo de contaminación. Esa es la intención de que estas instalaciones sean amigables con el medio ambiente, que todo desecho que salga del matadero o camal sea muy bien procesada, la utilización, por ahí se puede hacer el tema de la utilización de microorganismos eficientes que nos ayuden a evitar un proceso de contaminación, podamos generar de repente algún otro beneficio. Existe camales, por ejemplo, o mataderos que de los desechos, por ejemplo, del ganado bovino, hacen un trabajito con microorganismos eficientes y sacan, en este caso, abonos, ¿no? Y esos abonos lo venden. Entonces, generan otro tipo de ingresos con la finalidad de cubrir ciertas necesidades adicionales que pueda tener el matadero, ¿no? Como puede ser pago de servicios de luz, agua, o de repente hacer reparaciones o hacer una implementación, etcétera, etcétera, ¿no? La intención es, como les decía, tiene que estar todo correctamente, todo correctamente señalizado. El proceso tiene que tener un orden y cada operario tiene que tener su función. No se va a salir de esa función y por ende, al tener cada uno su función, el trabajo va a avanzar de una manera mucho más rápida, ¿no? Vamos a poder hacer de que exista un proceso de limpieza mucho más sencillo. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, por los lugares en donde empiezan a circular los animales, hay canaletas. Esas canaletas, ¿no? Lo que van a hacer es de que aquellos excesos de sangre que sigan discurriendo o el exceso de agua vayan hacia esa canaleta digamos así, ese líquido ya tenga un destino final, ¿no? Entonces, ya acá podemos ver, por ejemplo, que existe bastante limpieza. Solamente vemos las zonas manchadas, justamente la zona de las canaletas, ¿no? Y después está casi todo limpio, en perfectas condiciones, lo que nos está asegurando de que existe un buen proceso de faenamiento y por ende estamos siguiendo los procedimientos adecuados para tener un producto final de buena calidad, ¿no? Igualito, como les decía, acá cada uno lo que tiene es su función, ¿no? Entonces, por acá hay una persona que empieza a hacer el proceso de desvisceramiento y por acá hay una persona que hace la separación de órganos, en este caso de los órganos blandos y de vísceras. Entonces, las vísceras se van para, para un lugar, ¿no? Y en este caso, las vísceras se van hacia otro lugar para que puedan pasar por un proceso de limpieza y obviamente eliminación de desechos. Acá lo que no podemos ver es el proceso de uniformidad que debe tener los operarios para poder identificarlo, ¿no? Ese es el detalle que hay ahí, pero el procedimiento, si nosotros vemos, todo el procedimiento es el adecuado, ¿no? Lo que nosotros debemos evitar es de que exista nosotros debemos evitar de que exista contacto de la carne con el suelo, porque el suelo es un agente altamente contaminante, altamente que nos puede conllevar a tener una alta contaminación o proliferación de bacterias, virus o que pueda conllevar obviamente a la proliferación de enfermedades, ¿no?
Esto es lo que nosotros más o menos buscamos, ¿no? Que empiece el proceso, que haya literalmente que haya un... ¿Con qué finalidad tratamos de que exista dos plantas dentro de un matadero, ¿no? Con la finalidad de que la parte de arriba, lo que nosotros vamos a hacer es el proceso de faenamiento propio de los animales. Y en la parte baja, en la parte inferior, vamos a hacer todo el proceso de desvisceración y de esta manera vamos a tener, no, las vísceras al no tener un contacto directo con la carne, no va a haber un proceso de contaminación por las excretas en este caso, ¿no? Entonces, haciendo de que o evitando de que exista algún tipo de contaminación de ese tipo. Después, obviamente, también nos ayuda en los procesos de limpieza, higiene y todo lo demás, ¿no? Porque al estar en una parte alta, obviamente va a haber unas pequeñas inclinaciones, como hemos visto incluso las canaletas que nos van a permitir tener un lugar o un espacio mucho más limpio y aseado. Entonces, lo que buscamos. Acá, por ejemplo, tenemos un diseño. Los tres diseños cumplen las mismas funciones. Lo que va a cambiar un poco es la temática, obviamente, porque el faenamiento no es el mismo en bovinos, caballos y camélidos, ¿no? Tienen el mismo tipo de faenamiento, parecido, lo más son muy similares, ¿no? Entonces la estructura puede funcionar para esto. Para ovejas, cabras y terneros, de igual manera, ¿no? La intención cambia, varía ciertas cositas y para lo que sería cerdos, ¿no? Cerdos, obviamente también cambia, solo, por ejemplo, hasta aquí lo único que cambiaría a comparación de las otras especies, de que acá se saca piel, no el cuero como lo conocemos vulgarmente, es la extracción de piel. En este caso, en el caso de cerdo, no se saca piel, se saca pelaje, ¿no? Saca pelaje con el tema de la escaldado, ¿no? Es decir, con la utilización de agua con altas temperaturas. Entonces, ese es el detalle. ¿No? Y lo que les decía, nosotros lo que buscamos es tener la estructura o los espacios bien definidos, la parte administrativa, ¿no? La parte administrativa, almacenes, ¿no? Las zonas de faenamiento, podemos tener varias zonas de faenamiento. Por acá podemos tener faenamiento de especies menores, ovino caprinos, por este lado podemos tener cerdos, por este lado, eh, bovinos, etcétera, etcétera, ¿no? Las zonas, ¿no? Jaulas, corrales, etcétera, etcétera. Tiene que haber un distanciamiento adecuado. Vestuarios, ¿no? Para el personal, servicios higiénicos, duchas, etcétera, etcétera, ¿no? La intención es de que esté muy bien definido y obviamente el operario procesos de limpieza y desinfección que se deben realizar. Iniciado todo proceso de faenamiento termina en una limpieza general. El establecimiento tiene que quedar completamente limpio para que al día siguiente se pueda iniciar las actividades sin ningún tipo de demora y sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? La desinfección vaya a depender en este caso de el manejo que tenga el matadero municipal. Puede ser limpieza y desinfección de manera diaria, puede ser limpieza de lunes a viernes y los sábados procesos de desinfección. Puede ser un proceso de limpieza de lunes a sábado y con desinfección la limpieza los miércoles y sábados, por decir, ¿no? Va a depender del criterio del profesional que esté a cargo, ¿no? La importancia de la limpieza y desinfección, la limpieza tiene que ser porque no puede quedar residuos de sangre ni residuos de ningún otro tipo. ¿Por qué? Porque eso mismo va a llamar a vectores que puedan hacer procesos de contaminación y lo que no queremos es justamente eso. Obviamente que los diseños de los mataderos tienen que evitar la presencia de esos vectores, pero de igual manera siempre se puede dar. Entonces, lo que nosotros buscamos o evitamos es de que exista ese proceso
ese proceso de digamos, de contaminación. Entonces, la limpieza se refiere a eso. La desinfección, ya les vuelvo a decir, ya va a depender del criterio. Puede ser una, dos o en su defecto todos los días hacer limpieza y desinfección. Los protocolos y frecuencias, eso ya va a depender. Obviamente los protocolos es la forma en la cual se va a hacer. ¿De qué hablamos de protocolos? Desde el momento que el último animal ha sido beneficiado y ha sido trasladado, ya fue pesado, ya está en cámara frigorífica o en vehículo de transporte, automáticamente todos los operarios empiezan a hacer la limpieza general del lugar de la sala de faenamiento. No solamente la sala de faenamiento, sino también los corrales, desde los corrales, la sala de faenamiento, los pasillos, etcétera, etcétera. Todo debe quedar completamente limpio. Un proceso de desinfección ya va a depender de eso. La frecuencia, lo que les decía, la limpieza sí o sí todos los días, de lunes a viernes, si es la atención de lunes a viernes, de lunes a sábado, si es la atención hasta el día sábado. Por eso les decía, el último día sí o sí tienen que pasar por un proceso de desinfección. ¿Por qué? Porque al no haber actividad por 1 o 2 días, entonces lo que yo tengo que asegurarme es eliminar cualquier tipo de agente patógeno que hay ahí y que durante ese día haga algún proceso de proliferación, reproducción y evito procesos de focos infecciosos, ¿sí? Productos y métodos recomendados. Los productos hay variables, existen una infinidad de productos de limpieza. La limpieza normalmente se suele hacer no solamente con agua, sino con agua y detergente. Detergente hay de todas marcas, de todos precios, y eso ya va a depender de la economía, en este caso del establecimiento. Los métodos, de igual manera. Eso ya va a depender, en este caso, del criterio del profesional que esté a cargo de todos los protocolos de limpieza y desinfección que se desee utilizar. La intención es de que quede completamente limpio. Por ejemplo, acá se puede utilizar estas pistolas a presión para que nos ayude justamente a eliminar de repente cositas, el uso de las escobillas, el uso de escobillones, etcétera, etcétera. O sea, ya va a depender, obviamente, como les digo, de cómo se organice en este caso el establecimiento. Lo cierto es de que la limpieza se tiene que dar de todos los días, la desinfección puede ser todos los días, 2 veces por semana, 1 vez por semana, pero el último día de faenamiento, si va a haber un día de descanso o 2 días de descanso, ese último día de faenamiento sí o sí tiene que haber una desinfección. Lo más, digamos, hablando de manera criolla, lo más salvaje posible, es decir, para evitar de que algún agente infeccioso o algún agente patógeno pueda proliferarse y de esta manera vamos a evitar la contaminación, ¿no? Entonces, eso se tiene que limpiar todo, pisos, paredes, mesas, rieles, ganchos que se utilizan, por más acero inoxidable que sea, se tiene que limpiar todo y todo tiene que pasar por un proceso de desinfección. Lo siguiente es la higiene del personal. Siempre es bueno de que exista dentro del establecimiento no solamente servicios higiénicos, sino también duchas. ¿Por la qué finalidad? Dependiendo del protocolo que se utilice para el proceso de faenamiento, lo que nosotros podemos hacer es dos factores. Primero, iniciar todo faenamiento con el personal completamente limpio, bien aseado, bañado en las propias instalaciones y al término del mismo de igual manera, ¿no? Al término del faenamiento, de igual manera, un proceso de bañado. ¿Qué estamos asegurando? De que obviamente nuestro personal entre completamente limpio, completamente sano y salga de igual manera y no haya ningún proceso de contaminación ni al ingreso ni a la salida. Eso puede ser un manejo. Hay otros que simplemente hacen el proceso de el bañado al inicio y ya después cada uno o algunos al final.
¿no? Entonces, la higiene del personal debe ser fundamental. Es importante la higiene del personal, ¿sí? Sumamente importante. En mataderos, dentro de lo que es el reglamento, hay unos, cuando habla justamente de indumentaria, habla de que se debe trabajar de preferencia con indumentaria de color blanco. ¿Para qué? Para mediante el color blanco se vamos a determinar qué tan higiénico es el faenamiento de los animales dentro de un establecimiento, ¿ya? ¿Qué más? El uso de equipos de protección personal, esto es fundamental. Lo que se recomienda que la institución o el establecimiento brinde son botas de color blanco, pantalón, polo, la indumentaria, mandiles que sean de preferencia impermeables, porque se trabaja bastante con agua, ¿no? Cascos o dependiendo, cubridores de la cabeza, tapabocas. Ya va a depender en este caso el tapabocas, es un poquito opcional, pero lo que sí se pide de manera digamos, obligatoria es el tema de la indumentaria y que sea de preferencia de color blanco, ¿ya? Y sobre todo el proceso de capacitación de personal en prácticas de higiene. Aquí lo que vamos a tener mucha incidencia es en la capacitación de buenas prácticas de manufactura. ¿Para qué? Para que el personal sepa qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y con qué finalidad o cuál es el objetivo de realizar todo eso. No es un capricho de la empresa, no es un capricho del matadero, no es un capricho del camal, sino que es lo que se debe seguir con la finalidad de que el producto que ha ingresado y que a algún productor le ha costado mucho sacrificio tener un producto de calidad, salga de este establecimiento con ese mismo estándar de calidad. ¿No? Con la finalidad y el objetivo de evitar cualquier proliferación o contagio de enfermedades. ¿No? Eso es lo que se busca, que sea de preferencia de color blanco. Obviamente los mandiles que pueden cambiar un poquito de color, pero ¿por qué se busca el tema de la utilización de color blanco? Ahí se va a ver qué tan higiénico es un operario o no al momento de. Si bien es cierto, se trabaja con mucha sangre, llega un momento en que, pero aquí viene un poco ya la habilidad del operario para evitar eh, hacer todo ese proceso de ensuciarse y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí es fundamental de que todos tengan un proceso. Por ejemplo, acá vemos un establecimiento de beneficio de pollos, ¿no? Los pollos están aquí y abajo, pueden ver ustedes una canaleta con una rejilla que nos ayuda justamente a tener el lugar lo más limpio posible, ¿no? Como les decía, esto tiene que estar bien uniformado, no solamente el personal, sino el médico veterinario, incluso todo lo que corresponde a la parte administrativa. Todos los que ingresen a la zona de faenamiento tienen que tener una indumentaria. Si esa indumentaria identifica qué es lo que es cada persona, mejor, ¿no? Se puede poner en la manga, en la parte de atrás, en vez de poner el nombre, se puede poner lo que es operario, médico veterinario, administrador, secretario, etcétera, etcétera. Todos tienen que ingresar con en este caso, con su equipo de protección personal, ¿no? En la inspección sanitaria y monitoreo, dentro de ello lo que buscamos es primero que los procedimientos primero buscamos de que los procedimientos de la inspección sanitaria, que se realice todo el procedimiento, las tres etapas que les decía, el antes, durante y después, es decir, el antes mortem, el proceso como de faenamiento y el post mortem. Todo ese momento tiene que haber hay procedimientos de inspección sanitaria. Hay, digamos que pequeños protocolos que de repente no sí, están dentro del reglamento y que obviamente el médico veterinario, cada uno va a tener su rutina propia, ¿no? Como les decía, siempre hacer, él no puede, de preferencia, que no, el médico veterinario no haga las inspecciones de manera solitaria, siempre que sea acompañado de, en este caso,
de preferencia con el administrador o con al menos un operario para que cualquier cosa que pueda suceder o exista un testigo de que el médico veterinario no está tomando una decisión de manera arbitraria, sino que le está toma obviamente de acuerdo a los criterios eh, que están estipulados dentro del reglamento, ¿no? Se debe hacer un monitoreo de la calidad sanitaria durante el proceso. El médico veterinario, ya les decía, para el único momento que de repente el médico veterinario debe salir de la zona de faenamiento, de hacer el monitoreo, es de repente para ir a los servicios higiénicos. Todos tenemos las necesidades, no podemos estar obviamente evitando esas necesidades fisiológicas. Entonces, ese es el único momento en el cual el médico veterinario no pueda estar. Después, el médico veterinario, desde que inicia hasta que termina, desde el antes hasta el post-mortem, el médico veterinario tiene que estar de manera permanente. Y obviamente tiene que tener el médico veterinario un registro y la documentación de los resultados. No solamente hablamos de resultados de posibles sospechosos que puedan existir o de algunas muestras que se puedan tomar, sino de resultados del faenamiento final. Todo médico veterinario eleva un reporte a SENASA, normalmente es de manera mensual, eh, en donde va reportando cómo ha ido su día a día, ¿sí? Si ha habido alguna incidencia desfavorable, etcétera, etcétera, ¿no? Si ha habido la presencia de alguna enfermedad o, o no. Entonces, eso es lo que tiene que documentar. Entonces, el médico veterinario, al momento de hacer la inspección, lo puede hacer solo, no hay ningún problema, pero como les digo, de preferencia, evitar cualquier cosa, que siempre lo haga acompañado de alguien. Y puede ser con un operario, puede ser con el administrador, ¿no? O cualquier otra, con propietarios, no, porque los propietarios no pueden ingresar a la zona, a estas zonas, ya ellos simplemente van a recibir el reporte luego por esto o por esto. Entonces, digamos como un testigo para evitar tema de suspicacias, ¿no? Como les decía, como les decía, el médico veterinario tiene que estar en todo el proceso de faenamiento. Tiene que estar de manera presente, viendo que se haga los procesos dentro de lo estipulado. Y bueno, siempre SENASA de manera, digamos así, esporádica, sin previo aviso, se acerca, saca ciertas muestras para determinar de que los productos que están saliendo de la zona de faenamiento están saliendo dentro de los estándares mínimos permitidos, por lo menos, ¿no? Mínimos permitidos. Y en el caso de que por ahí pueda existir sospechas de algún animal que haya muerto con ciertas enfermedades, también en este caso, si el médico veterinario del establecimiento tiene que reportar a SENASA, SENASA tiene que acercarse a la brevedad, sacar muestras, esa carne queda aislada, confiscada, hasta que se tenga un resultado. Obviamente hay una cámara frigorífica, mientras esté en la cámara frigorífica, no va a haber ningún inconveniente y una vez que haya salido los resultados, ya se verá qué es lo que se hace con la carne. Si es positivo a lo que se sospechaba, dependiendo, se hará procesos de incineración, se hará procesos de incorporación de zonas afectadas o de ser negativo, simplemente se le dará al propietario para que haga con él lo que corresponda, ¿no? Bien, hasta ahí todo lo que vendría a ser el tema del día de hoy, lo que es higiene e inspección sanitaria en camales. Podemos empezarle a la ronda de preguntas. Tenemos 10, 15 minutitos para ello. La ronda de preguntas lo pueden hacer mediante el chat o en su defecto de manera ordenada, aperturando sus micrófonos. Les doy un minutito para que formulen sus preguntas, ¿sí? Y podamos empezar la ronda de preguntas.
A ver, el tema de los colores de sello, en realidad, bueno, tus preguntas las voy a responder, aunque en realidad no es parte del tema, ¿sí? Y ya, primero vamos por la diferencia entre caballo y res, ¿ya? La diferencia es fácil, el número de costillas. ¿Ya? El número de costillas. El caballo tiene 14 pares de costillas. Entonces, cuando tú empiezas a contar el número de costillas, vas a determinar ese aspecto. 14 costillas, caballo. 13 costillas, res. ¿Sí? Uno. Dos, el tipo de la coloración de la carne. La carne en la res siempre va a tener una característica de color rojizo, ¿no? Y en el caso del caballo, va a tener una tendencia a coloración entre rojo y marrón, más o menos esa coloración. Y lo otro es el tipo de las vértebras cervicales, ¿ya? Las del caballo van a ser más alargadas que las de la res. Ese es punto número uno. El tema de los colores, ¿ya? De los sellos, ¿no? Entonces, vamos por allá. Normalmente los sellos en su mayoría de los camales siempre en la mayoría de los casos, ¿no? A no ser que sea camales que tengan una calificación, en este caso, por ejemplo, en Perú, un matadero de tipo o nivel 3 donde hay un médico veterinario y ya hay el ordenamiento es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, normalmente entre los camales de tipo 2 y tipo uno siempre van a salir con sello de color rojo, ¿no? Ese sello lo que nos está indicando es, a ver, ese sello lo que nos está indicando es de que es apto para el consumo, es apto para el consumo humano, ¿sí? Es apto para el consumo humano. Ya. Después va a haber una coloración verde de que, aparte de que es apto para el consumo humano, es una carne de alta o de que tiene, digamos que a comparación de otras carnes, es una carne, digamos que con mejor genética, es decir, con una mejor calidad. ¿Ya? El violeta, el verde, sí. ¿Ya? Y el azul, en este caso, es para el tema de procesamientos. ¿Ya? Para el tema de procesamientos. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en consideración. El sello, basta que tenga la coloración roja, el sello de color rojo o tiño rojo o verde, lo que nos está indicando es de que es una carne que se puede consumir sin ningún tipo de inconvenientes. Ya los azules ya pasa, sí, el azul pasa para el tema de procesamientos, es decir, no para consumo directo, sino por medio de procesamientos. Pues sería para cecina, chorizo, para procesamientos cárnicos, ¿ya? ¿En qué caso puede haber un aplazamiento de faena de un animal de abasto? A ver, lo que puede hacer el médico veterinario, esto lo va a determinar el médico veterinario, ¿sí? El médico veterinario te puede decir eh, qué animal se puede ir o va a ser final cuando encuentre de que sea un animal sospechoso de alguna enfermedad que se pueda proliferar de manera significativa. Por ejemplo, supongamos que tengas un animal, esté un animal ahí y que sospeche de que sea, de repente tenga tuberculosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer todo el procesamiento y al momento de abrir, eh, las esporas de la tuberculosis pueden salir y puede
contaminar. Entonces, no solamente obviamente va a tener que tomar precauciones con los operarios, sino que puede proliferarse y puede contaminar a todo el resto de carro. Puede ser un factor. Otro factor es de que considere de que hay algún tipo de enfermedad, brucela, por decir, brucela, eh, igual. de- en este caso, no tanto por la proliferación, sino por el tema del contagio que pueda haber. No, no, la proliferación ya en este caso no es muy parecida a la de la tuberculosis. ¿Por qué al final del faenamiento? Porque ese animal va a pasar por un proceso de muestreo. Si sale positivo a tuberculosis, perdón, por así, a brucelosis, ese animal va a tener que ser decomisado y incinerado, ¿no? Entonces, va a depender, hay otros factores más, pero te estoy dando más o menos ejemplos, ¿no? ¿Por qué motivos podrían ser los animales aplazados al faenamiento posterior? ¿Ya? Entonces, eso es así. En caso de permanecer cuerpos ajenos al animal, como pueden ser agujas u otros materiales, ¿cómo se debe proceder con el animal? A ver, si tú vas a encontrar objetos extraños, ¿sí? Objetos extraños, ¿dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar a nivel de la limpieza de las vísceras, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Acá, en este caso, lo que tú puedes hacer, eh, mm, mm, ¿qué sucede? Que cuando haces el faenamiento, las vísceras no van marcadas, ¿no? Algunas no van marcadas. ¿Sí? Algunos no van a marcar. ¿Qué sucede? Que el operario que desvisera tiene un canal que se va hacia la zona, hacia la parte baja y la víscera llega hacia allá. Muchas veces no se hace ningún tipo de etiquetación, no se hace ningún tipo de nada. Entonces, en otras palabras, no podemos identificar a qué animal puede pertenecer esas vísceras, ¿sí? Ah, lo que se puede hacer, obviamente, lo que va a hacer el médico veterinario, el operario le va a llamar y va a decir, he encontrado esto, va a determinar qué causas puede tener, ¿no? Lo que ha encontrado. Dependiendo de las causas, obviamente lo que se va a quedar en este caso retenido son las vísceras, ¿ya? Las vísceras. Y ya obviamente el médico veterinario lo que va a hacer, lo que va a generar es la eliminación, retención o lo que considere. ¿Ya? Si hubiese algún tipo de etiquetado al momento de hacer la víscera, ahí obviamente el animal va a tener que pasar, el médico veterinario en este caso va a tener que pasar por el animal y hacer un proceso riguroso. Va a tener que retener la carne, sacar muestras y determinar de que ese objeto extraño no ha causado ningún tipo de alteración a la carne. Eso es lo que se busca. ¿Ya? No, no hay de qué. Entonces, eso es, digamos que esa es un poco la finalidad, ¿sí? Las decisiones, de acuerdo a los casos, se van a tomar en el momento de, ¿sí? Pero más o menos es lo que es el procedimiento que se debería seguir. ¿Ya? Bien, en tal caso, si no hubiese más preguntas, si no hubiese más dudas, no me quedaría más que agradecer. A ver, quiero ver primero, antes de despedirme, quiero ver si ahí, a ver, un avance adicional al tema de los sellos. Los sellos, de acuerdo al color, también te van a decir la descripción. Dice médico veterinario, siempre va a decir médico veterinario autorizado, ¿no? Y te va a decir apto para el consumo humano, apto para el consumo humano premium, es decir, que es de mejor calidad. Te va a decir apto para procesamiento, ¿ya? Si te dice apto para procesamiento, Aló, ingeniero. quiere decir de que ese animal ya no va a ir directamente al expendio
de la carne directamente al consumidor, sino que tiene que pasar por un proceso de, en este caso, de procesamiento. ¿Sí? Si hay alguien ahí, por favor. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta. Ya, mira, en caso de carne de vacunos, clasifican con sello, como dice, pero en cerdo, en ovino, igual manera, así clasifican también. Sí, todas las carnes del camal salen con sello. Y Todos salen con sello. el costo también varía en ahí, en los colores, todo eso, en sellos. No, a ver, lo que tienes que tener en cuenta es el siguiente. El costo por beneficio normalmente es único por especie. ¿Sí? Por decir, un precio X en ganado bovino, un precio Y en ovino, un precio Y también de repente en caprinos, un precio Z en cerdos. O sea, eso no te va a cambiar. El tema de la denominación del sello ya va a depender en este caso del criterio del médico veterinario, ¿sí? Eso ya va a depender. Ahora, por ejemplo, para que salgas con con un sello, en este caso premium, por decir, apto para el consumo humano premium, eh, normalmente haces un proceso, o sea, al momento que tú haces la presentación de tus documentos, obviamente también vas a adjuntar de que es un animal de alta calidad genética, etcétera, etcétera, y el médico veterinario verá si corresponde o no lo que tú estás solicitando. Porque en otras palabras, lo que estarías solicitando es que te ponga el sello verde. Obviamente el médico veterinario va a hacer la determinación del sello. No, en este caso, el tema del sello no es, en este caso, digamos, no está relacionado con el tema del precio. El tema del faenamiento tiene un costo y ese costo se va a respetar. ¿Sí? Ya, y ¿a qué se dice ecocolores en carne primera, segunda, tercera? ¿Y eso? ¿Cuál es el sello? Ya, por eso les iba diciendo, por ejemplo, que carne primera, si quieres llamarlo así, va a ir con una coloración verde, ¿no? Verde, más o menos, un verde. De segunda, que vendría a ser la carne, digamos que la más comercial que pueden tener, en este caso sería una coloración roja, y una azul vendría a ser una carne tercera que normalmente sería para procesamientos. No, en el sello, como les decía, en el sello ya viene, te dice médico veterinario, porque es el médico veterinario el que está certificando, ¿no? Te va a decir el nombre te debe decir el nombre del establecimiento y qué tipo de carne es. O sea, el color tiene que coincidir con la descripción del sello. Te va a decir apto para el consumo humano. Va, apto para el consumo humano premium, o sea, carne de, digamos, como dices tú, de primera. Y abajo te va a salir apto para procesamientos. Entonces, el que ve el sello, obviamente, si yo veo en mi cama, entro al mercado y veo una carne con sello azul, automáticamente y yo como operario de esa cámara frigorífica, sé que esa carne no debe ingresar a mi cámara frigorífica. Tiene que ir a una cámara en donde van a hacer todo el proceso de procesamientos. Ujú. Ya, gracias, doctor. Ok. Bien, en tal caso, si ya no hubiese más consultas, no me quedaría más que ir agradeciendo a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias sobre el tema de higiene e inspección sanitaria a nivel de cámaras. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muchos éxitos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes.